Bueno, en la clase pasada estábamos viendo lo que eran los artículos 103 y 107 de la Constitución, los cuales decimos que son la base para el juicio de amparo. ¿Recuerdan a qué se refiere el artículo 103 constitucional, compañeros? Yo sí, maestra, buenos días. Buenos días, compañeros. Establece la competencia a favor de los tribunales de la Federación, sobre todo lo relativo a la materia de amparo. También, precisamente, sujeta el control de los tribunales de la Federación en controversias, así también como la garantía de la violación de los individuos. Bueno, eso que yo recuerdo. Ok, tenemos entonces por lo que respecta al artículo 100, sí, compañera, tiene usted razón. Por lo que hace el artículo 103 constitucional, decíamos que es el fundamento del juicio de amparo. Este artículo 103 tenemos que su antecedente a este artículo fue el artículo 101 de la Constitución de 1857, en el cual de igual forma se hacía mención a lo que es el juicio de amparo. Tenemos que, por lo que hace al texto ahorita, bueno, ya ahorita como está el artículo 103 constitucional, tenemos que ahí se establece las facultades que tienen los tribunales de la Federación para resolver controversias. De acá, como comentaba la compañera, acá nos están hablando de lo que son, hace referencia a tres tipos de asuntos, ¿no? Primero, ellos pueden resolver sobre controversias por normas generales, por actos o omisiones, o bien que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para la protección de los derechos humanos. Decíamos que con la reforma que hubo en el 2008, se cambió el nombre de garantías individuales al nombre de derechos humanos, toda vez que decíamos que se hizo el análisis y se decía que no se podían llamar garantías individuales lo que era el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad, toda vez que garantía quiere decir garantizar. Entonces, esos son los derechos, ¿no? Por ahí entonces que se estableció ya el nombre correcto, en lugar de señalar garantías, ya se señalan derechos, ¿no? Y son derechos humanos porque son los derechos con los que nosotros vamos a tener desde el momento que nosotros nacemos. Y las garantías, entonces ya se les dio el nombre a aquellos medios de defensa que se tienen para poder hacer valer estos derechos. Si nosotros checamos libros, vamos a encontrar igual muchos libros en donde hace referencia, por ejemplo, a lo que es el derecho a la educación, lo señalan como garantía. ¿Sí? Vendría a ser nada más ahí, bueno, se va a referir a la misma situación, simplemente está mal establecido lo que es el término, ¿no? Nada más que quede claro, son derechos humanos, no son garantías. Garantía es el medio de defensa con el que tú cuentas, ¿no? Dentro de estos medios de defensa con lo que nosotros contamos para hacer valer nuestros derechos humanos consagrados en la Constitución, vamos a tener lo que es el juicio de amparo, ¿no? Decíamos que el juicio de amparo se va a aplicar en cualquier materia, de ahí su importancia para conocerlo y para poderlo manejar, toda vez que en toda materia nosotros lo vamos a utilizar. Bueno, por último, por lo que hace al artículo 103, entonces vamos a decir nosotros que en este artículo 103 está bueno, señala tres fracciones, está conformado por tres fracciones y en estas fracciones hace referencia a lo siguiente, ¿no? Primero hace referencia a lo que es la protección de garantías individuales y de los derechos humanos como normas, como contra, perdón, decíamos que estas tres fracciones se van a ocupar de lo siguiente, primero, de la protección de garantías individuales y derechos humanos contra normas generales,
así como de actos o omisión de cualquier autoridad. Decíamos que de acuerdo a la reforma que se dio en el 2011, tenemos que ahora podemos promover el juicio de amparo contra omisiones de la autoridad. Y el segundo aspecto que toca el artículo 103 constitucional es la tutela indirecta del régimen federal a través de los derechos humanos, cuando estos son infringidos por normas generales, de igual forma ya sean por actos o bien por omisiones de la autoridad federal que invadan la autonomía de las entidades federativas. Bueno, por lo tanto podemos decir que por lo que hace cuando se violenta algún derecho humano y alguna garantía individual, se va a establecer entonces la procedencia del juicio de amparo. ¿Sí? Bueno. Eso sería, decíamos que nuestra ley de amparo sufrió reformas, bueno, de hecho, en base a la reforma del 10 de junio del 2011, cambia todo el panorama con lo que respecta al juicio de amparo. ¿Sí? De ahí entonces que se establece una nueva ley de amparo. Esta ley de amparo, de veras, ya se la subí a la plataforma, está en el tema 1. Si pudieran bajarla porque la vamos a estar utilizando ahorita, por favor, para que la podamos ir comentando, ¿sí? Ok. También en la clase pasada estábamos viendo de lo que respecta al artículo 107 constitucional. ¿Sí recuerdan, compañeros? Perdón, Claudia, buenos días. ¿Qué es lo que tenemos que bajar? ¿En qué pestaña? La ley de amparo. Ah, ok. Oye, habló Ismael, diciendo que tenía trabajo, que tenía un curso desde el jueves y que no iba a poder conectarse el día de hoy. Que por favor te avisara. Sí, gracias. Ok. La ley de amparo ya está en la plataforma, es la última ley de amparo para que la podamos ir comentando, ¿sí? Por favor. Está en el tema 2. Bueno, también estábamos hablando del artículo 107 constitucional. Decimos que en el artículo 107 también es el fundamento para lo que es el juicio de amparo, ¿no? En el artículo 107 nos establece lo que son los principios que van a regir nuestro juicio de amparo. ¿No? Dentro de esto decíamos que igual también este artículo 107, pues en base a la nueva ley de amparo también tuvo reformas, ¿no? En este artículo 107 constitucional se amplió lo que es el principio de instancia de parte agraviada. Acá tenemos que, por lo que hace a este principio de instancia de parte agraviada, vamos a tener nosotros que aquí, bueno, aquí va a hacer referencia a dos situaciones. Aquí va a hacer referencia a lo que es el interés jurídico y el interés legítimo, ¿sí? Acá vamos a hablar entonces de un interés individual como de un interés colectivo, ¿sí? De una u otra forma nosotros vamos a poder hacer valer este juicio de amparo por esta situación, pero siempre y cuando tendremos que argumentar que los actos reclamados están violando nuestros derechos humanos reconocidos en la Constitución, ¿sí? Y de ahí se tendrá que establecer también
cuál es la afectación que estamos sufriendo en nuestra esfera jurídica. Esto lo vamos a terminar ahorita de aterrizar bien con lo que son los principios que rigen nuestro derecho de amparo, nuestro juicio de amparo, ¿sí? Bueno, acá tenemos que igual el amparo, por lo que hace la reforma, se establece un mecanismo de defensa de interés colectivo. Decíamos acá que eh, esta defensa de intereses colectivos tenemos que, acá tiene mucha relación con el interés legítimo. El interés legítimo hace referencia a los derechos que se tienen, que se tienen, pero como comunidad, ¿sí? Como comunidad, son intereses generales, intereses que son para toda la comunidad, pero que de una forma me está afectando a mí de una forma individual. Por lo tanto, yo puedo promover este juicio de amparo. Este juicio de amparo yo lo puedo promover. ¿Sí? Ese sería igual un principio. Tenemos que acá con lo que hace en el artículo 107, fracción primera, ahí se amplía lo que es el interés, ¿no? Acá ya hablamos de un interés jurídico y de un interés legítimo, ¿sí? Cuando hacemos referencia al interés legítimo, estamos haciendo referencia a que es a un interés de la comunidad, de toda la comunidad, pero de una forma este interés de toda la comunidad me está afectando a mí de forma individual. Al afectarme a mí, entonces yo puedo promover mi juicio de amparo. Tenemos que igual el amparo dice, bueno, lo que tenemos en nuestra pantalla tenemos una interrogante, ¿no? El amparo, otra modalidad de las acciones colectivas. Tenemos que aquí, con lo que es el juicio de amparo, con la reforma del 29 de julio del 2010, se estableció el párrafo tercero establece la figura de las acciones colectivas bajo el siguiente texto, en el cual señala que el Congreso de la Unión va a expedir las leyes que regulen las acciones colectivas. Estas leyes van a determinar cuáles van a ser las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces también van a conocer de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Con lo que respecta a esto, tenemos que acá se va a hacer un análisis a lo que es el artículo 17 constitucional. Si nosotros recordamos, el artículo 17 constitucional establece que toda persona o colectivo tiene derecho a presentar ante los tribunales competentes una acción colectiva para la defensa de sus intereses o derechos de esta índole, ¿no? Tenemos que aquí entonces, por un lado, nos establece este artículo 17, una institución judicial, una institución judicial en el cual va a determinar cuáles van a ser los procedimientos y los mecanismos para reparar estas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Igual tenemos que esto viene a tener relación con lo que respecta a los principios que rigen ahora nuestro juicio de amparo. Anteriormente, para que uno pudiera promover un juicio de amparo, se necesitaba que la afectación fuera directamente, ¿no? Que se estuviera afectando un derecho que a ti te consagrara que te consagrara la Constitución de forma personal, ¿no? Pero ahora con las reformas tenemos que se amplía este panorama, ¿no? Se amplía el panorama, hay más posibilidades, ¿sí?
Bueno, estos serían entonces a grandes rasgos lo que maneja el artículo 103 y 107. El artículo 103 nos hace referencia a los tribunales que van a conocer de estas controversias, de las controversias que se susciten en los juicios de amparo. Y el artículo 107 nos hace referencia a lo que son los principios que van a regir nuestro juicio de amparo. Estos dos artículos, el artículo 113 y 107 constitucional, dan como consecuencia la ley reglamentaria, que la ley reglamentaria sería la ley de amparo, ¿no? Sería la ley de amparo. Para esto nosotros vamos a checar ahora lo que son los principios que rigen nuestro juicio de amparo. Bueno, me parece que ya habíamos comentado lo que es la naturaleza del juicio de amparo, ¿no? Tenemos que el juicio de amparo es es un medio de control constitucional. ¿Por qué es un medio de control constitucional? Porque a través de ella se trata, por ejemplo, de que si existe alguna normatividad que vaya contraria a la Constitución, entonces aquí va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que va a tener conocimiento de esta situación, ¿no? Ella va a tener que hacer el estudio correspondiente, se va a tener que declarar inconstitucional, ella podría declarar inconstitucional alguna norma, alguna disposición, alguna ley que vaya contraria a nuestra Constitución, ¿no? A quien le va a corresponder hacer este estudio, este análisis, va a ser a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez que ella hace su análisis y que declare que una ley es inconstitucional, entonces a ella le corresponde emitir su dictamen correspondiente y enviárselo a lo que es el Congreso de la Unión, para que ella entonces proceda a modificar, a reformar la ley respectiva, ¿sale? Pero bueno, eso le va a corresponder entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso decimos que es un control constitucional. También tenemos que, se señala que el juicio de amparo es un control de legalidad. Es un control de legalidad toda vez que cualquier violación de nuestros derechos humanos, los tribunales competentes los tribunales competentes que conozcan el juicio de amparo van a otorgar el amparo y protección de la justicia de la Unión, en el cual en el momento de emitir una sentencia le va a ordenar a la autoridad inferior a que subsane su error, ¿no? Subsane el error y restituya el derecho que le ha sido violentado al particular, ¿no? De ahí entonces que hablamos que el juicio de amparo, su naturaleza es de control de constitucionalidad y control de legalidad. Control de constitucional, pues ya como dijimos, ¿no? Toda vez que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia en determinados casos declararse una ley inconstitucional, y a los tribunales le va a corresponder restituir los derechos que ha sido violentado en particular, ¿no? Bueno, vamos a hablar acá, bueno, perdón, en la diapositiva anterior tenemos que el tratadista Gil Zamudio, él señala que el juicio de amparo ha modificado su propósito original de tutelar exclusivamente los derechos fundamentales de carácter constitucional contra leyes o actos de autoridad en un conjunto complejo de procesos que tutelan todo orden jurídico nacional, el cual comprende dos sectores, uno de carácter estrictamente constitucional, cuyo conocimiento corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y otro implica el control de legalidad conferida a los tribunales colegiados de circuito. Bueno, con esto es con lo que estábamos comentando, ¿no? Que de una u otra forma el juicio de amparo es un control constitucional y también es un control de legalidad, ¿sí?
Después de esto nosotros vamos a hablar de los principios que rigen nuestro juicio de amparo. Tenemos que estos principios que van a regir deben de existir, se debe de cumplir con estos principios. Si no cumplimos con estos principios, entonces corremos el riesgo de que nos desechen nuestro juicio de amparo, ¿no? Nos los desechen o de igual forma, bueno, sí, que se nos deseche nuestro juicio de amparo, ¿no? O de igual en el momento en el que se emita la sentencia, bueno, ni siquiera analicen nuestra demanda de amparo, ¿no? Entonces tenemos que los principios que rigen el juicio de amparo dotan a este mecanismo de control de constitucionalidad su esencia, lo que distingue este juicio o este proceso jurisdiccional de cualquier otro juicio. Estos principios es lo que le da su esencia, es lo que lo hace diferente a cualquier otro juicio, ¿no? Tenemos que entonces, si no cumplimos con estos principios, si no cumplimos con estos principios, lo que va a ocasionar va a ser que se declare improcedente nuestro amparo y en consecuencia se sobresea nuestro amparo, ¿sí? ¿Qué entendemos por improcedente y qué entendemos por sobreseer? ¿Será lo mismo, compañeros, o tendrá alguna diferencia? Sobreseer es que, por ejemplo, ya haya terminado como que el lapso de tiempo y el otro dijo que improcedencia es que en realidad no puede seguir, bueno, pasar a la siguiente etapa de procedimiento porque no se encontraron suficientes elementos o los elementos suficientes. Entonces, sobreseer. O sea, yo tengo entendido que el sobreseimiento es cuando no procede porque no o que la persona abandone abandone el querer seguir. Eso sería sobreseer y ¿qué sería improcedencia? Pues que no, o sea, no va, o sea, no es como que no es el camino correcto. Ok. Improcedencia no es el camino correcto. Sobreseer, ¿qué decíamos que era sobreseer? Cuando la persona de alguna manera abandona y no ratifica. Podríamos decir que yo promuevo un juicio y después ya no quiero seguir el juicio, algo así. ¿No sería eso un desistimiento? No, porque sobreseer es cuando termina como que el lapso de tiempo. Por ejemplo, te dicen, tienes tanto tiempo, ¿no? Pero, no sé, para entregar un documento. O para entregar pruebas, por ejemplo. Y sobreseer es que, por ejemplo, ya te haya terminado ese transcurso de tiempo y tú no hayas presentado tus pruebas. Entonces sobresea, o sea, como que se termina ese lapso y ya no puedes... Pues ya no puede hay ratificar. Creo que la improcedencia es cuando ya no se puede tramitar una nueva demanda, ¿no? ¿La improcedencia? Okay. Ajá. Bueno, sí, ok, y decíamos que sobreseer, pero bueno, ahí ya estaría feneciendo tu término, ¿no? Ahí se te tendría por Es cuando se suspenden las pruebas, ¿no? Por parte de un juez, no sé. Perdón, ¿cómo? Es cuando se suspenden las pruebas. Se suspenden las pruebas. Bueno, o sea, se suspende el proceso por falta de pruebas o por otro motivo. Ajá, ok. Bueno, vamos a tener lo siguiente, lo que es
Bueno, vamos a tener lo que es la improcedencia. Esta figura se va a presentar en el juicio de amparo cuando nosotros no cumplimos con los principios que rigen el juicio de amparo. Por ejemplo, dentro de los principios que rigen el amparo es el principio de definitividad. Con este principio de definitividad se establece que tú solamente vas a poder promover el juicio de amparo hasta el momento en que tú hayas agotado todo recurso ordinario que tenga señalado tu procedimiento, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una demanda civil, la demanda civil me señala que una vez que me dictan mi sentencia definitiva, el siguiente recurso ordinario con el que yo cuento es la apelación. Miss, ya no la escuchamos. Bueno, yo no la escucho. Y perdón, es que como se escuchaba mucho ruido, decíamos que un principio que rige nuestro juicio de amparo es el principio de definitividad. Si yo yo estoy llevando un juicio civil, ¿no? Un juicio civil, el reivindicatorio, ¿no? Y en el procedimiento civil me dice que una vez que se dicta la sentencia, el siguiente medio de defensa ordinario con el que yo cuento va a ser la apelación, ¿sale? Para que yo pueda promover mi amparo, necesito primero agotar todos los medios ordinarios de defensa. En este caso tendría yo que agotar mi apelación. Si en la apelación a mí no me sale favorable, entonces ahí yo ya puedo promover mi amparo, toda vez que yo ya agoté todos los recursos ordinarios que me señala la normatividad aplicable a mi caso, ¿no? La normatividad civil. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Bueno, ese es el principio de definitividad. Para que yo pueda promover el amparo necesito primero agotar todos los recursos. Eso sería en materia civil, ¿no? Si yo no agoto este recurso de apelación y me voy directamente al amparo, lo que va a pasar es que se va a declarar improcedente mi amparo. Ni siquiera me van a dar entrada porque no agoté el principio de definitividad. ¿Vale? ¿Sí me explicó? No agoté el principio de definitividad, entonces de ahí, al no haber agotado este principio, pues ya no me van a dar, al no agotarlo, bueno, ya ni siquiera le van a dar entrada a mi demanda, ¿no? O a lo mejor no le van a dar entrada, o de igual forma, bueno, no le van a dar entrada a mi demanda toda vez que no estoy agotando este principio de definitividad. Y sobrecimiento quiere decir que, vamos a suponer que será, en el sobrecimiento, a ver qué podría ser. El sobrecimiento se refiere, es un acto procesal. Este acto procesal va a poner fin al juicio sin que el juzgador se ocupe del fondo del asunto, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, que yo estoy, ¿qué será? Yo estoy reclamando, yo interpongo un amparo, este amparo estoy reclamando, a ver, déjenme pensar, ¿qué podría ser? Ok. Resulta que yo promuevo mi amparo, ¿no? Igual promuevo mi amparo, resulta que en el momento en el que yo interpongo el amparo, interpongo el amparo, ¿no? Interpongo mi amparo contra un acto, ¿qué será? Contra la sentencia, ¿no? Lo interpongo contra la sentencia, pero en el momento en el que interpongo el amparo, me percato de que tengo un medio ordinario de defensa, ¿no? El cual tengo que agotar, ¿sí? Tengo que agotar este medio ordinario, vamos a suponer que es el mismo, no es el juicio, es mi juicio civil, mi juicio civil yo lo interpongo, bueno, ya está la sentencia, interpongo mi juicio de amparo contra la sentencia civil. Y resulta ser que acá yo me doy cuenta que
todavía me van a desechar mi amparo, ¿no? Porque no promoví la apelación. Entonces lo que hago acá va a ser entonces que me desisto de mi demanda de amparo, ¿no? Me desisto de la demanda de amparo y al desistirme de la demanda de amparo, con ese desistimiento la autoridad ya no puede entrar, ya en el momento en el que ella vaya a emitir su sentencia del juicio de amparo, lo va a sobreseer, toda vez que ya no hay materia que resolver, ¿no? Porque ya existe un desistimiento. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que acá la diferencia sería que la improcedencia se va a llevar a cabo cuando existe alguna causal que impide la tramitación del juicio de amparo, y el sobrecimiento va a ser cuando un acto procesal pone fin a al juicio sin que el juzgador determine el fondo del asunto, ¿no? Podría ser a lo mejor, ¿sabes qué? Que yo interpongo mi amparo. Ven que para interponer el amparo contamos con un término de 15 días, ¿no? Interpongo mi amparo, yo le hago saber a la autoridad, ¿sabes qué? Yo interpuse, a mí me notificaron el día primero de septiembre, ¿no? Por lo tanto, si hago mi cómputo, estoy dentro de los 15 días, ¿no? Bueno, entonces ella va, de acuerdo a lo que yo manifesté, me va a admitir la demanda, ¿no? Porque estaría yo dentro del término, pero en el momento en el que la autoridad le pide en el momento en el que el juzgador, en el momento en el que el juez colegiado, el juez de distrito le pide el informe a la autoridad responsable, esta autoridad va a ser, cuando se le piden informes, se le solicita a la autoridad responsable que señale en qué fecha se notificó el acto que se está reclamando en el juicio de amparo, ¿no? Entonces ella va a decir, ¿sabes qué? No, yo le notifiqué el día 25, ¿no? El 25 de agosto. Pues en el momento en que la autoridad va a emitir la sentencia en el juicio de amparo va a contar si yo interpuse mi amparo dentro del término que marca la ley. Como no lo interpuse dentro del término que marca la ley, pues se va a sobreseer mi juicio, ¿no? Se va a sobreseer toda vez, o sea, ni siquiera van a analizar mi demanda de amparo, ¿no? La van a sobreseer toda vez que yo le interpuse fuera del término que marca la ley. ¿Sí me explicó? Pues ni siquiera ni siquiera van a analizar mi juicio, ¿no? Ni siquiera van a decir si están bien mis conceptos de impugnación, no están mal mis conceptos de impugnación, nada, no van a hacer referencia a nada, porque ya van a sobreseer el juicio. ¿Sí me explicó? Okay. Ajá, y en este caso ya no se puede volver a intentar meter la demanda. No, recordemos que se acabó el tiempo después de la sentencia y ya, ahí muere. Ajá. Sí, acá es muy importante porque, bueno, en lo que es el sobrecimiento y lo que es las causales de improcedencia, acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, con los términos, ¿no? Recuerden, todos los términos son fatales, ¿no? Hay que tener bien claro nuestros términos, ¿no? Para promover el amparo son 15 días, ¿no? Una vez que ya te notificaron, por ejemplo, lo que es la apelación y tú de ahí ya te notificaron la apelación, de ahí tú vas a contar con 15 días para poder interponer tu juicio de amparo. ¿Sí me explicó? Tienes 15 días para interponer tu juicio de amparo. Si en esos 15 días tú no lo interpones, tú ya estás consintiendo el acto, ya es un acto consentido. Al ser un acto consentido, pues ya no procede ningún recurso, ¿no? Es un acto consentido porque tú ya no promoviste ya nada, o sea, estuviste conforme con lo que la autoridad determinó, ¿sí? Bueno, eso es, en materia penal tenemos ahí, ahí el término se amplía demasiado, ¿no? Tú puedes interponer, como es en materia penal podríamos alegar ahí que, por ejemplo, es cuando se te está privando de la libertad, tu término no se va a contar de 15 días, ¿no? Ahí no hay término para promover tu juicio de amparo en contra de la sentencia penal. Lo que ahí se estila, por ejemplo, es que
tú llevas el juicio penal, ¿no? En el juicio penal ya te salió, bueno, ya la sentencia de primera instancia te salió mal, promueves lo que es la apelación, en la apelación igual vuelva a salir mal, bueno, pues ahí dejas pasar un tiempo para que todo se calme y posteriormente ya promueves tu juicio de amparo, pero ahí no hay término, en materia penal no hay término cuando estamos hablando de una sentencia que sea privación de la libertad, ¿no? ¿Sí? En ese aspecto, ¿no? Bueno, más adelante igual vamos a ver cuáles son los términos con los que contamos, ¿no? Pero por lo regular tenemos que tener muy bien lo que son los términos en cualquier materia, porque si no lo promovemos estamos consintiendo el acto, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que a eso se refiere, ¿no? La improcedencia es cuando hay una causal que te impide promover el juicio, ¿no? Y el sobreseimiento es un acto procesal que pone fin al juicio sin que el juzgador se ocupe del fondo del asunto, ¿sí? Ahí no te va, en el sobreseimiento no te va a analizar tu asunto, no te va a analizar tu demanda, ¿sí? Bueno, después de esto, dentro de los principios que rigen nuestro juicio de amparo, vamos a encontrar lo siguiente. El primer principio que vamos a encontrar es el principio de instancia de parte agraviada. Este principio quiere decir que el juicio de amparo únicamente va a iniciar cuando la persona afectada en sus garantías promueva este medio de defensa. Es decir, el juicio de amparo no puede ser iniciado de oficio, tiene que promoverlo forzosamente la persona que se siente agraviada, ¿sí? Ese es el principio fundamental en el juicio de amparo. De igual forma, bueno, esto lo vamos a encontrar su fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 107, fracción primera de la Constitución. Ahí nos dicen en esta fracción que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, pero también tenemos que en este mismo principio, también hay una excepción, ¿sí? Una excepción en el cual se permite que el juicio de amparo se promueva a nombre de otra persona, siempre y cuando estemos hablando de que de que se traten de actos que importen peligro de la privación de la vida, que sean ataques de la libertad personal, fuera de un procedimiento, bueno, que también el acto reclamado sea la incomunicación, la deportación, o bien la expulsión, la extradición, la desaparición forzada de la persona. En esos casos sí se va a poder promover el amparo a nombre de otra persona, ¿no? Esto, por ejemplo, podría ser que tu cliente se encuentre detenido, ¿no? En ese momento, bueno, tú como abogado puedes promover el juicio de amparo, ¿sí? Su fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Pero regla general sería que el amparo lo tiene que promover la persona agraviada, ¿sí? La persona que está sufriendo la afectación de su derecho humano. Si no lo puede promover ella, toda vez que se encuentra privado de su libertad, se encuentra incomunicado, entonces ahí en esa circunstancia sí lo puede promover una tercera persona, ¿sí? Por ahí tendrán el artículo 15 de la Ley de Amparo para que lo comentemos, o lo checan ustedes, compañeros. Aquí lo tengo, ¿quieres que lo lea? Por favor. Cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aéreas nacionales, y el agraviado se encuentra imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados y dictará todas las medidas necesarias
para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de 3 días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante, se tramitará el juicio. De lo contrario, se tendrá por no presentar a la demanda y quedará sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, será del conocimiento del Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie apersone el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trata de una posible omisión del delito de desaparición forzada de persona. El juez tendrá en un término no mayor a 24 horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo para que comparezca el agraviado, ni podrá las autoridades negarse a practicar la diligencia que de ellas se soliciten o ser ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. Ese es el artículo 15. Ok, bueno, entonces ahí nos establece, ¿no? Que decíamos, ¿no? Que si esta persona se encuentra privada de su libertad, se encuentra incomunicada, entonces una tercera persona va a poder promover el juicio de amparo. Pero de igual forma, una vez que se le requiere que esta persona comparezca a ratificar la demanda para que entonces ya se le pueda dar entrada a lo que es su demanda de amparo, ¿no? Una vez que se haya convalidado este principio de instancia de parte agraviada, tenemos que de igual forma, si no llegara a presentarse esta persona, entonces se va a dejar el término de un año para que esta persona pueda comparecer. En caso de que esta persona no comparezca, entonces se va a tener por no interpuesta la demanda, ¿no? Si nos damos cuenta, bueno, acá sí hay una excepción, ¿no? Una excepción, es una excepción, pero de una u otra forma tenemos que igual el amparo que se está promoviendo a favor de esta persona por un tercero debe de estar ratificada, ¿no? En el momento en el que ya se ratifica, entonces estamos haciendo valer lo que es el principio de instancia de parte agraviada, ¿sí? De ahí entonces tenemos que sí se va a permitir la interposición de la demanda de amparo por una tercera persona, pero existe la obligación del quejoso de que comparezca a ratificar esta demanda para que entonces ya siga su cauce legal la demanda, ¿no? En caso contrario, pues no se va a no se le va a admitir lo que es la demanda, ¿no? De igual forma tenemos que la ley pues nos da un término para que se pueda presentar esta persona. Entonces, a eso se refiere el principio de instancia de parte agraviada. Después de esto tenemos otro principio, el que se llama existencia de agravio personal y directo. Acá es lo que conocemos como el interés legítimo y los derechos colectivos o difusos. Con lo que respecta a este principio de existencia de agravio personal y directo, tenemos que de igual forma se encuentra regulado por la fracción primera del artículo 107 de la Constitución.
En esta fracción se nos dice que el juicio se va a seguir siempre a instancia de parte agraviada, teniendo este carácter de parte agraviada quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado le está violando los derechos reconocidos por la Constitución, y que con esta violación está afectando lo que es su esfera jurídica, ¿sí? De manera individual. De acá entonces tenemos que, con lo que respecta a este principio de existencia de agravio personal y directo, vamos a encontrar acá entonces lo que es el interés, el interés legítimo, ¿no? El interés, el interés legítimo era lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Bueno, también acá tenemos que, decíamos que su fundamento de este principio lo encontramos en el artículo 107, fracción primera. Este principio va de la mano con el principio anterior, que decíamos que era de instancia de parte agraviada. Bueno, yo lo promuevo, a mí me está afectando mi derecho, pero yo también tengo que acreditar el agravio personal y directo que estoy sufriendo, cuál es el interés que me está violentando, ¿no? Aquí decimos entonces que cuál sería la diferencia entre derechos subjetivos y el derecho legítimo. ¿Recuerdan cuáles eran nuestros derechos subjetivos, compañeros? Bueno, cuando hablamos, Perdón, Miss. los derechos subjetivos, ¿sí recuerdan cuáles son? Bueno, los derechos subjetivos es la facultad que tiene toda persona de ser titular de los derechos y obligaciones que la ley le confiere, ¿sí? Eso sería los derechos subjetivos. Un ejemplo de un derecho subjetivo, ¿cuál sería? Yo soy hijo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Son hijos, ya son mayores de edad, pero están estudiando, entonces siguen teniendo la obligación el padre de proporcionarles alimentos, ¿no? Toda vez que todavía no concluyen sus estudios, ¿no? Vamos a partir de ese supuesto. Ese sería un derecho subjetivo, ¿no? Yo tengo derecho a los alimentos, tengo derecho a que mis padres me proporcionen la educación. Yo he seguido con mis estudios de forma continua, no los he suspendido, ya soy mayor de edad, pero me dedico a estudiar, entonces el padre tiene la obligación de proporcionar los alimentos, ¿no? Eso sería un derecho subjetivo. Y el interés legítimo, ¿cuál sería, compañeros? O sea, dentro del derecho subjetivo es el tener un apellido y una casa y unos padres y eso. Ajá. Sí, son los derechos con los que tú cuentas, ¿no? Con los derechos que te da la ley, ¿no? Ya están establecidos. Ahora el interés legítimo, ¿cuál sería? Serían salvaguardar pues alimentos, ¿no? Aunque ya esté grande sería alimentos, educación, no sé, serían de qué, derechos fundamentales de la persona como hijo porque pues de alguna manera lo están apoyando. A ver, regresamos. El interés, los derechos subjetivos van a ser los derechos con los que yo cuento, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico? Son los derechos que a mí me da la ley, ¿no? Por ejemplo, soy Son los inherentes, con los que nacemos, pues.
Exacto, y también los que te va dando la ley, por ejemplo, en el momento en el que te casas, ¿no? Te casas bajo el régimen de sociedad conyugal, ¿no? Tú tienes Cuando derechos. cumples 18 años, ¿no? También. ¿Mande usted? Cuando cumples también los 18 años, el poder votar. Ah, exacto, sí, es un derecho subjetivo, ¿no? Ujú. Igual también decíamos, ¿no? En el momento en el que yo me caso bajo régimen de sociedad conyugal, yo tengo derecho a los bienes que que se vayan formando en la sociedad conyugal, ¿no? Trabaje o no trabaje, ¿no? Sea yo, bueno, sea yo la que dé el dinero o sea el marido, ¿no? Pero los bienes son de ambos porque así nos casamos, ¿no? Bajo el régimen de sociedad conyugal. Son derechos ya subjetivos, son derechos que ya me pertenecen, yo soy titular de esos derechos. ¿De qué forma los voy a acreditar? Por ejemplo, decía la compañera, los derechos de votar, ¿no? Los derechos políticos electorales, ¿no? Con la mayoría de edad, con mi acta de nacimiento, yo ya acredito que tengo ese derecho, ¿no? ¿Sale? ¿Qué derecho? El derecho, o el de la sociedad conyugal, pues con el acta de matrimonio, ¿no? Son derechos con los que yo ya tengo, ¿no? Me pertenecen a mí, sí me explico, son míos, son derechos subjetivos. Y el interés legítimo, el interés legítimo sería entonces cuando la persona no es titular de un derecho subjetivo. Yo no soy titular de ese derecho subjetivo, pero el acto violatorio de la Constitución me produce perjuicios, ¿sí? Es decir, el interés legítimo, estamos hablando de derechos colectivos. ¿Sí me explico? Son derechos colectivos, como yo estoy en una comunidad, me pertenecen, pero son derechos que son de todos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería? El derecho a la, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿no? Vamos a hablar que estamos en una universidad pública, ¿no? Estamos en ¿El una, derecho al agua podría ser también? sí, claro, son derechos, sí, 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 sí. O sea, lo que nos pertenece a todos, por ejemplo. A todos, exacto. Un ejemplo, bueno, poníamos como ejemplo lo ¿Podría que, ser, ¿sí? podría ser la libertad de expresión? Exacto, sí. Sí, eso es un derecho que nos pertenece a todos, ¿no? Un ejemplo poníamos, vamos a suponer que somos una universidad pública, ¿no? Somos una universidad pública, resulta ser que, bueno, ven, por ejemplo, en la UNAM, ¿no? En la UNAM o en las universidades públicas que luego hay grupitos que empiezan a hacer sus manifestaciones, ¿no? Empiezan a hacer sus manifestaciones y ya no permiten que que los alumnos de las demás carreras tomen clases, ¿no? Que tomen clases, ya no los permiten, ¿no? O a lo mejor sabes que a lo mejor hay, y qué será que a lo mejor la universidad está aumentando lo que son bueno, universidades públicas, ¿no? Porque las universidades privadas se rigen otra, bajo otro, bueno, ahí estamos hablando de un contrato de prestación de servicios, ¿no? Entonces es diferente, pero estamos hablando entonces de una universidad pública. Vamos a suponer que a lo mejor acá la aportación que tenemos que dar es una aportación ya muy alta, ¿no? O a lo mejor porque nosotros no pagamos como la mayoría de nuestra carrera no pagaron, nuestra carrera va a ser una carrera de alguna ingeniería, ¿no? Y necesitamos laboratorios, pero para poder ingresar a los laboratorios se nos pide una cuota, pero todos los del grupo todos no dieron esta cantidad, ¿no? No dieron esta cantidad, entonces la universidad para poder presionar al grupo ya no nos va a dar clases, ¿no? Ya no nos va a dar clases porque no se ha cubierto este pago, ¿no? Entonces acá yo podría promover lo que es mi juicio de amparo alegando esta situación, ¿no? Me está violentando un, un interés, un interés, un interés, un interés legítimo, ¿no? Yo tengo derecho a la educación, y la universidad no me lo está proporcionando, toda vez que ella está suspendiendo las clases para que los demás alumnos puedan proporcionar la cooperación, ¿no? ¿Sí me explico? Eso podría ser, ahí habría un interés legítimo. Ese sería un interés legítimo. Nos quedamos aquí para que puedan ir a su clase, ¿no?
Ok, Ajá. Mm, Ok, y checamos por favor el artículo 107, ¿no? Para que podamos seguir comentándolo, el 107 constitucional, y checamos también lo que es nuestro artículo quinto de la ley de amparo, por favor, para que lo podamos comentar en la siguiente clase. sí, está bien, Claudia. profe. Gracias, Que les vaya muy bien. gracias. Muy bien, gracias. Igualmente, hasta luego, Miss. Adiós. Hasta luego, Miss. Adiós, que estén muy bien.